en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ya se cerraron las listas y prácticamente se inicia la campaña, se inició la campaña, y vamos a hablar justamente con una de las candidatas a legisladora porteña por el Frente Confluencia. Podemos decir una hermana menor del observatorio de la ciudad o hermana mayor, me van a corregir cómo es. Pero vamos a hablar con la primera candidata a legisladora porteña, que es María Eva Cousovitis por justamente el Frente Confluencia. ¿Qué tal, María Eva? ¿Cómo te va? Martín López Lastra te saluda. ¿Qué tal, Martín? Buenas tardes a todos, a todas. Muchísimas gracias por el espacio. Bueno, no, contanos un poquito cómo es este tema de confluencia, cómo es el tema de tu postulación. Yo te hemos visto mucho ahí con Jonathan Valdivieso, del Observatorio de la Ciudad, hace muchos planteos en común. Bueno, la perspectiva pasa por ahí, ¿no? Por más o menos la agenda de lo que ponen en el observatorio, más otras instituciones, ¿no? Sí, la verdad es que Confluencia es una fuerza política nueva que está conformada por distintos espacios, entre ellos el movimiento La Ciudad Somos Quienes la Habitamos, el Observatorio del Derecho a la Ciudad, Unidad Popular, el PC, y esta nueva fuerza tiene como propósito poder ponerle fin a 20 años de una corporación política que viene gobernando y cogobernando la ciudad de Buenos Aires en función del negocio de unos pocos y sin resolver los problemas cotidianos que tenemos las porteñas y los porteños. Así que nosotros desde Confluencia entendemos que los mismos que nos trajeron hasta acá no están en capacidad de resolver los problemas estructurales de la ciudad. La emergencia habitacional, que alcanza más de 500.000 de porteños, la problemática ambiental, la problemática social, la problemática de la seguridad. Por eso es que queremos llevar las voces de quienes habitamos la ciudad a la legislatura para justamente poder proponer una nueva forma totalmente distinta de gobernarnos, que es la democracia participativa. Nos conocés porque si seguís el trabajo que venimos haciendo junto con el observatorio, Jonathan Valdivieso es uno de los candidatos que integra esta lista. Seguramente quienes nos escuchan saben que hemos sido quienes logramos frenar la venta del predio de Costa Salguero, acá en la costanera de la ciudad de Buenos Aires, donde el gobierno de la ciudad intentaba construir un complejo urbanístico. Fuimos quienes logramos frenar la venta de 100 hectáreas de tierra pública, quienes venimos defendiendo las plazas, los espacios públicos, en nuestra lista, en donde está Mónica Ruejas, por ejemplo, una compañera histórica del movimiento villero que hace muchísimos años viene peleando por la urbanización de los barrios populares. La verdad es que nosotros lo que entendemos es que en estas casi 2 décadas de ensayo neoliberal en la ciudad de Buenos Aires se llevó adelante un saqueo. Nos saquearon nuestras tierras públicas, perdimos el equivalente en superficie pública a 2 barrios porteños. Y por supuesto la contracara de ese saqueo de nuestro patrimonio, de nuestros bienes comunes, de nuestras tierras públicas, la privatización del conjunto de los servicios urbanos, lo que tiene como consecuencia es un presente de muchísima precariedad para la mayoría de quienes habitan la ciudad de Buenos Aires. Hoy la ciudad de Buenos Aires está en emergencia habitacional, ambiental, social y además urbanística. Y lo cierto es que estamos en el distrito más rico. Lo cierto es que la ciudad de Buenos Aires tiene un presupuesto per cápita que duplica, por ejemplo, al de la ciudad de Barcelona. Solamente ejecutando la totalidad del presupuesto lograríamos que el gobierno de la ciudad o que la ciudad pudiera todos los años adquirir al sector privado 10.000 nuevas viviendas para poder formar un banco público de viviendas y entregar esas viviendas, por ejemplo, en comodato a las personas adultas mayores, que hoy se jubilan, no son propietarias de la vivienda que ocupan y, por supuesto, no pueden hacer frente al pago de un alquiler. Solo ejecutando
el presupuesto destinado a infraestructura escolar, lograríamos un proyecto de escuelas abiertas, en donde todas las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, luego del turno tarde, estarían abiertas y ofreciéndole al conjunto de la comunidad, pero fundamentalmente a nuestras niñas y a nuestros niños, un proyecto cultural, un proyecto musical, un proyecto, ¿sí?, deportivo. Nosotros sabemos que solo con lo que se gasta en propaganda y pauta oficial podríamos tener un polideportivo en cada comuna. Nosotros sabemos que acá en la Ciudad de Buenos Aires hay que discutir a fondo el problema de la seguridad. La verdad que las porteñas y los porteños estamos un poco cansados de que los problemas de la inseguridad siempre sean problemas de otros. No, nosotros queremos discutir el problema de la seguridad en la Ciudad de Buenos Aires, y para eso tenemos que discutir la connivencia que hay con parte del poder político, parte de las fuerzas de seguridad y el narcotráfico, y ver qué pasa con la ruta del dinero, porque el dinero del narcotráfico se termina lavando a través del sistema inmobiliario financiero, que no para en la Ciudad de Buenos Aires de construir viviendas suntuosas que nadie habita. Perfecto, por eso sí. es que queremos dar todos estos debates, por eso es que queremos llegar a la legislatura y que queremos justamente terminar con esa lógica de que la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires hace casi 2 décadas es una escribanía, en donde quien gobierna, cogobierna y buena parte de la oposición se sienten muy cómodos con esa escribanía. Nosotros venimos a proponer algo totalmente diferente. Sí, la verdad que sí, te veo muy entusiasmada justamente con toda la propuesta. No, obviamente, te iba a pedir que descansaras un poquito porque justamente veo todo, se denota todo el entusiasmo. Estamos hablando con María Eva Cousovitis del Frente Confluencia, dirigido a todos los porteños. Estamos saliendo por AM del Pueblo, llegando a muchos barrios porteños. Imagino cuando hablas de los porteños, por ahí tenés un corazoncito hacia los 100 barrios porteños, ¿no? Justamente. ¿Lo escuchaste ayer a Jorge Macri en una nota que sacó por televisión? Hablando un montón de cosas, porque vos, hablando de lo social, él habló de que, bueno, inauguró un montón de paradores. Yo te quería preguntar si vos como porteño estabas viendo esto, que inauguró un montón de paradores, que hacía paradores como para determinados grupos y demás, como para evitar esa crítica que le hacen de la gente que está en situación de calle. ¿Ves que cambió algo al respecto? No, la realidad social en la Ciudad de Buenos Aires es dramática. En la Ciudad de Buenos Aires, la mitad de las niñas y los niños habitan en hogares pobres. El 30% de las porteñas y porteños con este presupuesto descomunal se encuentran en situación de indigencia o pobreza. Y casi la mitad de los porteños les cuesta llegar a fin de mes. Yo creo que Jorge Macri vive en una realidad paralela. Yo ayer justamente estuve recorriendo el barrio Rodrigo Bueno, en donde las familias no tienen agua, no tienen cloaca, y la verdad, escuchar hablar del olor a pis, a la reta, un caradura que durante 8 años fue jefe de gabinete y luego durante 8 años fue jefe de gobierno, da vergüenza ajena. Escucharlo a Jorge Macri debatir con la reta respecto al olor a pis, cuando en realidad lo que deberíamos estar discutiendo es cómo resolver el problema de la basura en la Ciudad de Buenos Aires y terminar con el negocio de la basura, y por supuesto, cómo resolver el problema habitacional que alcanza a 500.000 de porteñas y porteños. En la Ciudad de Buenos Aires se multiplican la cantidad de familias y adultos mayores que están en situación de calle. No es que la gente acá le gusta salir a pasear y ya que sale a pasear de paso hace pis en la calle. No, por favor. Y para eso, ¿cuáles son las propuestas concretas que tanto Larreta como Jorge Macri nos proponen? Absolutamente ninguna. Es decir, lo que nos propone en general ese espacio político es terminar, ¿sí?, de eliminar del espacio público a quienes se encuentran en situaciones de extrema vulnerabilidad. Por eso, nuestra propuesta no tiene absolutamente nada que ver con eso, tiene que ver con la construcción de un banco público de viviendas, 10.000 viviendas por año para mitigar la emergencia habitacional. Nuestra propuesta tiene que ver, por supuesto, con que la ciudad esté llena de baños públicos, como muchísimas ciudades del mundo. Esa es la forma más razonable y eficiente como ingeniera sanitarista de resolver el olor a pis. Pero acá tenemos que ir a fondo, tenemos que terminar con esta matriz saqueadora que nos trajo hasta acá.
Y la verdad es que sin duda escuchar expresiones como las de Marra, ¿no?, que quiere terminar y arrasar con las villas de la ciudad de Buenos Aires, mostrando un desconocimiento absoluto del conjunto de las leyes y de la normativa y de las conquistas que han logrado quienes habitan en los barrios populares en su derecho a habitar la ciudad. Escuchar que Jorge Macri nos hable, ¿sí?, de esos centros de inclusión en donde tenemos condiciones habitacionales indignas. Escuchar a Horacio que vuelve haciéndose el distraído como si hubiera estado en Noruega a resolver el problema del olor a pis, y la verdad es que a los porteños y a las porteñas nos da mucha bronca. Te quería preguntar, ¿qué tanto interviene en contra, en tu caso, en el de otros, que por ahí se postula mucha gente de proyección nacional, ¿no? Bueno, el propio Larreta tiene mitad y mitad, porque fue candidato a presidente o precandidato a presidente, jefe de gobierno porteño, pero también está Dorni, que viene de vocero del gobierno nacional, no se sabe si renuncia o no renuncia. Hay otros casos también de fuerte exposición nacional. ¿Cómo lo ves vos? ¿Te facilita o te complica tu labor en campaña? Mira, nosotros la verdad es que hace muchos años venimos discutiendo un modelo diferente para la ciudad de Buenos Aires. Y por supuesto que en el análisis que hacemos entendemos que la ciudad ha sido sacrificada en términos políticos, justamente, y que eso ha permitido ser el trampolín de experiencias como el macrismo a nivel nacional y Milei a nivel nacional. Haber sacrificado en términos políticos la ciudad de Buenos Aires es responsabilidad de la corporación política, de quienes gobiernan, cogobiernan y quienes han sido opositores también. Recordemos que Macri fue primero jefe de gobierno y luego desde esa plataforma se lanzó como presidente, y Milei también nació como un fenómeno porteño que luego tuvo, por supuesto, proyección nacional. La ciudad de Buenos Aires ha sido el ensayo neoliberal de la Argentina. Por eso a mí me parece muy interesante poder analizar y discutir cuáles son las consecuencias de este ensayo neoliberal en la Argentina, que solo ha generado más precariedad y más pobreza. Y esto desde ya que tiene, ¿sí?, vinculaciones con dimensiones de carácter nacional. Porque nosotros acá en la ciudad de Buenos Aires lo que hemos visto es que el ensayo neoliberal lo que ha hecho es ir concentrando el poder en la legislatura, en el Poder Judicial y en los organismos de control. Algo que vemos que ocurre en paralelo, por supuesto, a otra escala, a nivel nacional. A nosotros nos parece que hay temas que son transversales. El tema de la democracia es transversal. La democracia participativa es el modelo de gobierno que nosotros defendemos. Es decir, nosotros defendemos la idea de poder autogobernarnos y cogobernarnos con nuestros representantes. La realidad es que en este momento histórico en donde estamos transitando en un escenario de una democracia avasallada cotidianamente por el presidente de la nación, instituciones completamente avasalladas, creemos que propuestas de este tipo que plantean más y mejor democracia son claves y son transversales en la ciudad y también a nivel nacional. A nivel nacional nosotros tenemos claras intervenciones, fuimos los primeros que denunciamos en el 2018 y fuimos a la justicia el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ese acuerdo que no pasó por el Congreso y que endeudó a nuestra generación y a las generaciones futuras por 100 años. No sé si recuerdan el acuerdo con el fondo que llevó adelante cuando era presidente Mauricio Macri. Sí. Luego ese acuerdo terminó blanqueándose durante la gestión de Alberto y ahora nuevamente Milei lo que quiere es a través de un DNU endeudarnos una vez más. Fuimos los primeros que nos presentamos en la justicia con un amparo colectivo para frenar el DNU 70 que por decreto quería modificar el conjunto de nuestras reglas institucionales. Fuimos los primeros que nos presentamos en la justicia para denunciar penalmente la asociación ilícita de la estafa cripto encabezada por el presidente de la Nación y por Karina Milei. Es decir, tenemos intervención en el plano nacional justamente en defensa de las instituciones, en defensa de la democracia, y eso, insisto, tiene un correlato en la ciudad de Buenos Aires, en la necesidad de recuperar la ciudad y en la necesidad de proponer en la ciudad de Buenos Aires un sistema de gobierno totalmente distinto. Perfecto. María Eva Couchovitis del Frente de Confluencia, te agradecemos muchísimo tu tiempo, sabemos que tuviste que reprogramar actividades
actividades y que ahora te tenés que sumar a otra. Así que bueno, eso se agradece y en algún otro momento estaremos dialogando. De paso, yo soy platense, pero bueno, me siento adoptado ahí como tantos que viajan todas las semanas, así que me falta conocer mucho más de la ciudad No, autónoma de Buenos Aires. pero nosotros planteamos que la ciudad es de quienes la habitan, y quienes habitan la ciudad son los que viven, son los que trabajan, son los que estudian en la ciudad, son los que visitan la ciudad. Así que ese concepto del habitante para nosotros es mucho más amplio, y yo en particular tengo una parte de mi familia que es platense, así que la ciudad de La Plata es una ciudad que me encanta. Muchas gracias a No, ustedes, de verdad, gracias por a el vos, espacio. gracias a Jonathan Valdivieso y a todos los que integran el Frente de Confluencia. En algún momento nos volveremos a conectar. Muchas gracias. Era Cuando quieran. María Eva Cousovitis, un poco inaugurando, ¿no? Esto no sé hasta dónde llegaremos, viendo y haciendo salir al aire a distintos candidatos a legisladores porteños, algunos